La Interpretatio Iuris y los principios generales del derecho de Carlos Eduardo Medellín Becerra. Es el libro que entraremos a tratar en esta ocasión. Como primer tema, vamos a abordar la autorità. ¿Qué significa la autoridad? Calificativo especial en razón al honor y prestigio para quienes se desempeñaban en el ius o camino a la justicia. La autorità era el poder del Estado y de ella nace la autorità jurídica, la cual contiene la ciencia del derecho y la jurisprudencia. La autorità se remonta a la República Romana como forma de gobierno, la cual no contaba con una constitución escrita, ya que gozaban de una inigualable dialéctica que nutría su comportamiento político. Comportamiento que dio lugar a una confrontación entre patricios y plebeyos, en donde ambos debieron ceder para encontrar un punto de equilibrio y en donde a los plebeyos se les permitió tener matrimonio y patrimonio en términos coloquiales. Dentro del concepto de patrimonio encontramos la cosa o res y encontramos que la República sentó las bases políticas para llegar a la igualdad y la libertad, alcanzando la conquista de la convivencia social, gracias a la fuerza de las ideas y de la razón, es decir, con la autoridad jurídica de pretores y juristas. Gracias a ello, más de 5.000 años después conservamos las bases de la ciencia jurídica. Ahora hablaremos del origen del concepto de autoridad. El origen de este término es importante para la comprensión del derecho, puesto que la interpretación de las leyes públicas y privadas juegan un papel importante dentro del marco de Estado social de derecho, que dan lugar a las constituciones modernas y sus principios, en donde la primacía la tenían los derechos por encima de la ley, ya que esta última era una restricción o, en el caso de la lex privata, la regla general de las relaciones económicas. Cuando hablamos del tránsito que tuvo la Roma antigua, tras el paso de la gens a la cámara, encontramos la aparición de algunas nociones relevantes que hoy por hoy encontramos en nuestro ordenamiento jurídico, como la primacía del interés colectivo sobre el particular. Existieron a lo largo de la historia varios exponentes que se caracterizaron por aplicar el saber socialmente reconocido a la autoridad, ya fuera por su superioridad ideal, por dignidad, prestigio o saber, aunque esto significara un monopolio de sacerdotes y funcionarios reales. Sin embargo, el derecho nace cuando la novedad republicana consistió en que la interpretatio iuris no sería en adelante una actividad religiosa, sino una actividad científica. Más tarde nos encontramos con la concepción de que no hay derecho sin acción, y esto básicamente comprende que la interpretatio iuris no ha sido solo una reflexión dogmática o de definiciones, ya que era dado a la práctica, pues se tenía la concepción de que si no se tiene un mecanismo que proteja el derecho, este no existe. Lo demás es filosofía, religión, moral o política. La interpretatio del ius se desarrolló como la búsqueda de lo justo, el derecho como equilibrio. Los pontífices eran quienes interpretaban el derecho, sin embargo, perdieron su monopolio cuando se escribieron las leyes, las llamadas tablas y la publicación del calendario pontificial, en el que se relevaba lo que hasta entonces era secreto. De allí en adelante se introdujo la costumbre de dar respuestas en público y enseñar al público los métodos de interpretación y aplicación de la ley. Encontramos cómo el crecimiento de la jurisprudencia maneja un proceso dentro de una línea del tiempo. Encontramos la lea como resultado de la potestas pública o privada, el ius como resultado de la autorità, quienes tenían la autorità, es decir, los jurisprudentes, hacían la jurisprudencia o saber del derecho, a través del caber para la celebración de los negocios, el ager para los litigios y responder para la solución de preguntas o elaboración de conceptos. La jurisprudencia, dentro de la misma línea del tiempo, tuvo sus inicios en la jurisprudencia preclásica o republicana, distinguida en 3 etapas. La primera es la jurisprudencia pontificia,
La segunda, la pontificia laica, tras una actividad libre y generosa. Y por último, encontramos la jurisprudencia laica hasta llegar a la conformación de la Academia Romana de Jurisprudencia. La jurisprudencia se empezó a elaborar por particulares o jueces que daban respuesta a disputaciones o cuestiones sobre casos ficticios con fines pedagógicos. Esto complementado con leyes, consultos o constituciones imperiales, monografía, instituciones, manuales destinados para la enseñanza del derecho con regulaciones y definiciones que comprendían principios jurídicos aplicados en aras de guiarse para un buen gobierno. Después empezamos a hablar de lo que es como tal la interpretatio. La jurisprudencia romana se convirtió en una actividad interpretativa como interpretación de la voluntad y la interpretación de las potestas. Como tal, la interpretación de esta, bajo el criterio de todos, ya que la interpretaban el legislador, la entidad social, las partes de un proceso y sobre todo lo interpreta el juez. Por tal motivo, debe desarrollarse bien la interpretación. La interpretación del derecho ha creado paulatinamente pautas o patrones generales de validez universal basados en la forma de responder conceptos y consultas. El CABER es un concepto orientado a la jurisprudencia cautelar, el AGER a acciones que se podían ejercitar ante un juez, el responder para dar respuestas, la ratio iuris buscaba reglas o un patrón que lo orientara en cómo actuar o aplicar la ley en determinado caso, convirtiéndose poco a poco en los principios generales del derecho, principios que hoy por hoy usamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tales como el principio de la buena fe, darle a cada uno lo suyo, no se debe dañar al prójimo, el no abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, la imprevisión en los contratos, teoría de la apariencia y la simulación, el fraude a la ley, el error de derecho, la responsabilidad civil extracontractual, la teoría de la causa, el contrato es ley para las partes, no hay derecho sin acción, el actor debe probar, la cosa juzgada, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en el derecho las cosas se deshacen como se hacen, la madre siempre es cierta, la persona moral, el animus y el corpus, lo que no es de nadie es para quien lo tiene, nadie da más de lo que tiene, nadie está obligado a lo imposible, en lo que está más siempre está lo menos, los derechos adquiridos, la condonación del dolo futuro, no vale, y la justicia es darle a cada uno lo suyo. Continuando con nuestro análisis, tenemos el capítulo 4, el cual habla sobre los principios generales en la historia del derecho. El ius, entendido como la ratio iuris, a partir de la interpretación de las leyes, sentó las bases de la ciencia jurídica, pero la identificación de ese método, en un comienzo práctico y luego científico, empezó a perder influencia en la sociedad imperial romana. La fuerza del Estado monopolizó la actividad judicial, creando el procedimiento extraordinario, en cabeza exclusiva del iudes, como un funcionario público. Las citas y opiniones de los jurisconsultos se convirtieron entonces en leyes, las cuales pasaron a ser generales. La ley de citas del año 426 después de Cristo es un ejemplo de ello. En el siglo IV vemos cómo el emperador Teodosio II recogió en una sola constitución imperial diversas citas de varios autores, tales como Ulpiano, Paulo, Modestino y Gallo. La fuerza del autoritas fue investida de la potestas del emperador, y así el derecho perdió su espacio frente a la ley del Estado, provocando que el aforismo dura lese les se impusiera no como un principio jurídico, sino como una realidad jurídica. La interpretatio iuris se limitó entonces al texto positivo. La función jurisdiccional quedó limitada a la camisa de fuerza de la norma positiva, y los principios se convirtieron en las leyes del Estado, hasta la aparición del Corpus Iuris Civilis de Justiniano. Esta colección de principios, ahora convertidos en leyes públicas, será la base de los códigos posteriores como las 7 partidas de Alfonso X, en el año 1257, el Código Civil francés de 1804 de Napoleón, el Código austríaco de 1812, la Codificación italiana de 1838, y por supuesto los Códigos Civiles, tanto de Chile como de Colombia, publicados a finales del siglo XIX.
La ley pasó a ser escrita y los principios pasaron a ser fuentes secundarias. La ley y la justicia son la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho. Estos son los principios del derecho: vivir honestamente, no dañar al prójimo y dar a cada quien lo suyo. La jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas. Es la ciencia de lo justo y lo injusto. En el capítulo quinto tenemos entonces la monárquica y la principalística jurídica. Con estos términos se conoce a la ciencia autónoma del derecho que aparece en las edades moderna y contemporánea y que tienen por objeto el estudio de los principios jurídicos, influenciando enormemente a la justicia y el derecho colombiano y su Constitución de 1991. La aplicación de los principios generales del derecho en nuestra interpretación jurídica ha irradiado las diferentes jurisdicciones, impulsado además por el hecho de que en nuestro país todos los jueces son constitucionales. Sin embargo, el legislador consideró, siguiendo la doctrina, que los principios generales del derecho son los principios constitucionales y el método para llegar a ellos es la interpretatio iuris. No es lo mismo la interpretación que realiza la Constitución que la interpretación en la jurisdicción penal, la civil laboral o la contenciosa administrativa. En nuestro sistema jurídico los principios generales son interpretativos, y el Código General del Proceso establece en su artículo 11 cómo debe ser la interpretación de las normas procesales. Podemos afirmar que la ciencia jurídica nació de la principalística en los albores de nuestra ciencia. En el capítulo sexto, las polémicas sobre los principios en la nomomárquica jurídica, según López Porf, hoy existen tres polémicas. La primera en relación con la claridad y oscuridad de lo que en un principio jurídico significa, así como su rol y función en la ciencia del derecho. Tenemos entonces la polémica de Kelsen-Esser, ya que éste, según el sistema jurídico, no solo está integrado por normas, cuya validez depende de su creación competente. Para Kelsen existen principios morales políticos y consuetudinarios que integran el contenido de las normas jurídicas. La segunda polémica es la de Hark-Working, que dice que los casos penumbra son aquellos cuando la norma es abierta y por tanto el juez debe utilizar criterios que no son normativos, llamados objetivos sociales. La tercera polémica es la de Working a Letzi, ya que este último señala varios aspectos que permiten avanzar en una reflexión sobre los principios a partir de su estudio y de su crítica. Por último tenemos el capítulo 7, los principios en la jurisprudencia constitucional colombiana. Desconocemos en gran medida cómo era la jurisprudencia entre el acto legislativo de 1910 y la expedición de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, su valor democrático es de gran importancia. Eso sí, tenemos entonces que la Corte Constitucional, entre las décadas de 1930 y 1940, se encargó de analizar la constitucionalidad de las leyes. Lamentablemente, todos estos archivos se perdieron tras el holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Desde 1991, la justicia constitucional ha utilizado los principios generales del derecho, por lo que en los últimos años se advierte de que hay una verdadera explosión de principios, y que estos deben ser cuidadosamente utilizados. El derecho no es viejo ni es nuevo. Las bases de nuestra ciencia jurídica se asentaron hace más de 2000 años, y desde entonces es deber de los juristas evolucionar y avanzar como lo hace la sociedad en el Estado social de derecho. El siguiente trabajo fue realizado por los estudiantes Cristian David Maya Grisales y Sofía Castro, pertenecientes al grupo 721, Interpretación Constitucional. Muchas gracias.